Renovar un contrato de arrendamiento puede parecer un trámite de rutina, pero también puede representar una pérdida considerable de capital para cualquier dueño de negocio. Cuando el contrato en papel se ve bien, pero tu instinto comercial te dicta repliegue, es momento de solicitar la intervención táctica para evaluar el riesgo que hay si uno avanza a la ejecución de ese contrato. Así ocurrió con un cliente que solicitó la intervención táctica. Quería saber si le convenía la renovación del contrato de su base de operaciones para este 2026, debido a que la liquidez de su negocio del ciclo corriente se podría haber comprometido en caso de ver implicado cuestiones negativas dentro de este contrato. La arquitectura del tiempo fue tácita. El dictamen, no firmes. El inmueble tiene probablemente vicios ocultos severos que pueden comprometer tu liquidez de este ciclo anual. En este video vamos a analizar los detalles de cómo llegamos al dictamen de que no firme este cliente con la renovación de su contrato de base de operaciones en 2026, para lo cual vamos a utilizar la carta del momento de la pregunta, la cual es la siguiente. Lo primero que vamos a realizar es la identificación de los significadores implícitos en la pregunta, los cuales son tres. El cliente que quiere renovar, el inmueble en el cual va a renovar el contrato y por último el contrato que también involucra al arrendador. El primero, que sería el cliente, está representado por Escorpio y el cual es Marte. El segundo es el inmueble que está en Acuario y está representado por Saturno. Y tanto el contrato como el arrendador está en Tauro, por lo cual está representado por Venus. Aquí ya podemos observar que el cliente, en efecto, de acuerdo al contexto que planteó en la pregunta, es que no tiene los recursos para afrontar un compromiso o para afrontar cualquier conflicto dentro del compromiso de renovación del contrato. Porque Marte está peregrino, además de que está muy cerca del Sol, no está tan cerca como para denominarlo combusto, que eso sería una aflicción importante, pero sí está lo suficientemente cerca para denominarlo con la influencia de los rayos del Sol. Y lo que eso simboliza es que no tiene o esos recursos que tiene actualmente no les va a ayudar a solventar cualquier conflicto. Y el hecho de que también esté peregrino hace que no tenga una posición de poder en el contrato. Por lo tanto, está sujeto a las condiciones que el contrato tenga y sujeto a las condiciones actuales en donde él está operando, porque obviamente ahí se encuentra su base de operaciones. El inmueble es Saturno, porque la cúspide se encuentra en Acuario. Y Saturno aquí es donde está el bisturí de esta carta, donde podemos observar ya la negativa. Porque Saturno en Aries no tiene dignidad, sino está en caída. Y el Saturno en caída lo que representa es vicios ocultos. Como estamos hablando del inmueble, estamos hablando de que su condición, además de que apenas va entrando, es del grado 1 de Aries, es decir, viene de Piscis, lo cual pudiera simbolizar que para el cliente la propiedad o el inmueble pudo ser parte de su ilusión, era un lugar donde realmente quería estar y todo el tiempo que ha estado hasta el día de hoy, hasta el presente, ha tenido esa ilusión. Pero como ya hizo el cambio de signo y esto compagina muy bien con su contexto inicial, en el que tenía ese instinto de que probablemente no tendría que renovar este año. No sabía por qué, que es lo que me comentó el cliente en el contexto de la pregunta. Por eso es que hizo la solicitud de la intervención. Y esto es lo que lo simboliza en la carta. Saturno entrando a Aries en su caída puede representar que se cae esa ilusión, ese velo con el cual el cliente estaba observando y estaba viviendo en ese inmueble.
Y no solo eso, sino que implica que a muy corto plazo el inmueble pueda comenzar a presentar problemas. Pueden ser problemas de tubería, pueden ser porque son todo lo que representa Capricornio, que es las cuestiones estructurales, dentro de las paredes, dentro de las estructuras importantes, lo cual puede ser fisuras importantes del inmueble, puede ser cuestiones de plomería, puede ser cuestiones de humedad, es decir, cuestiones que no se ven a primera vista y que evidentemente en la renovación del contrato no iban a estar presentes. Que de hecho ahorita lo vamos a ir desarrollando la carta, ahí se ve cómo es que el cliente lo está visualizando su inmueble. ¿Por qué? Porque el descendente, que es lo que representa al cliente que está en Tauro, lo representa Venus. Venus está en Piscis en grado 17. Venus en Piscis está exaltada. Esto lo que simboliza es que el cliente tiene poder. El cliente no le urge, digamos, que él lo renueve o no lo renueve. Para el cliente es igual porque para el arrendador, su inmueble es, digamos, lo tiene sobrevalorado. Porque el hecho, algo que manejamos aquí en estas interpretaciones es la exaltación de cualquier planeta, depende del contexto, no siempre es, digamos, positivo o bueno. En el caso del inmueble, el hecho de que esté exaltado, o en el caso del contrato y el arrendador que esté exaltado, es síntomas de apariencia, de exaltación, de sobrevaloración. En este caso, el contrato está en sus cláusulas probablemente descrito como si fuera nuevo, como si fuera una propiedad premium. Y el arrendador lo vive, lo asume y lo interpreta de esa manera. Por eso es que en esta evaluación de esta carta, si tenemos que colocar las posiciones, el poder, el estatus, eh, la fuerza, el poder de negociación dentro del contrato, tenemos que contraponer esas dos, el cliente y el arrendador o el contrato. Y en este caso ya estamos diciendo que el cliente está peregrino y está con las influencias del sol, lo cual está muy, muy debilitado. Puede que en corto plazo pueda renovarse, pero ahorita en el momento de la renovación está muy debilitado. No tiene la visión clara, no tiene la postura adecuada, además de que no tiene esas, digamos, no tiene muy claro cuáles son los vicios ocultos que sí está declarando la carta. Por tanto, para el cliente también pudiera representar que el inmueble es un inmueble premium. Y para que nosotros podamos contestar a que sí se va a renovar, decíamos, ya lo hemos declarado en otras cartas, los significadores principales, que en este caso sería el cliente y el inmueble, tendrían que observarse, tendrían que tener un aspecto importante. En este caso no lo hay, porque Marte está en Acuario en grado 24 y Saturno en el grado 1 de Aries y no se observan. Sin embargo, está la Luna, que de nuevo la Luna siempre es importante observarla porque es cosignificadora del contexto. Y aquí nos lo está dando. En el caso, en este contexto, la Luna está simbolizando esa angustia, esa ambivalencia, esa indecisión, ese estrés importante del cliente dentro del contexto de la renovación, porque esa Luna está en Géminis. De igual manera acaba de entrar, está en el grado 1 y aquí lo más importante ya está transitando hacia la casa 8, porque está a un solo grado o menos de un grado de la casa 8. Y ahí está haciendo una conjunción partil con Urano. Y Urano, recordemos que es las intermitencias, que es el estrés, el sistema nervioso, cuestiones erráticas. Y ahí estamos viendo que el hecho de que esté junto con la Luna son estas cuestiones de alteraciones emocionales, esas angustias y que son intermitentes. Entonces, justamente eso es lo que declaraba el cliente y supongo yo que también por eso está haciendo esta solicitud de intervención, porque se ha dado cuenta que comenzó de pronto a tener estas dudas respecto de volver a renovar el contrato. Esa luna
está haciendo una aplicación sextil, partil, es decir, es casi perfecto aplicativo a Saturno. Lo que eso implica es, sí, se va a firmar ese contrato, vas a renovar, le dije al cliente, vas a renovar el contrato, pero está condicionado, que eso es lo importante aquí. ¿Por qué está condicionado? Porque si bien es un sextil, y todo sextil como un trígono son benéficos, aportan una postura positiva ante la pregunta, ante la respuesta sería un sí. Pero en este caso en concreto es imprescindible observar que la luna está en casa 8, la angustia, las deudas, las pérdidas, la muerte, está siendo aspecto a un maléfico, que en este caso sería Saturno, que además de ser maléfico es el significador de la casa o del inmueble. Y ese inmueble está en caída. Entonces ahí está haciendo un aspecto sextil casi perfecto, pero con condiciones completamente negativas. ¿Qué es lo que simboliza? Y lo que le dije al cliente es: las condiciones para la renovación están dadas. No va a haber ningún conflicto, no vas a tener ningún problema para ejercer o ejecutar el contrato. Pero si lo vas a hacer, hay dos consideraciones que necesitas tomar en cuenta. Una es que al realizar eso se va a dar, pero va a tener consecuencias negativas, por lo que dijimos. En corto plazo puede que empieces a observar esos vicios ocultos, van a ser aparentes en el inmueble. Está haciendo Neptuno también una conjunción aplicativa a Saturno, lo cual implica digamos, esto confirma que en efecto esos vicios ocultos van a ser severos. De nuevo, hablábamos de humedad, hablábamos de tuberías, instalación de la luz, todo lo que está dentro de las paredes va a empezar a surgir efecto porque también ya acaba de hacer cambio de signo, ¿no? De Neptuno en Piscis estaba en su dignidad y ahora pasa a Aries, lo cual lo deja también en un ambiente, en una perspectiva negativa. Pero aquí es una cuestión también importante, que el contrato que está exaltado en Piscis también va a ser o viene de hacer una conjunción con Mercurio, el cual ya se está separando. Lo cual implica que Mercurio en Piscis está en detrimento y en caída. Y esto lo que simboliza es que el contrato puede tener cláusulas que no necesariamente son, digamos, por, ¿cómo se dice? Por alevosía y ventaja, o sea, no es de forma maléfica, no es intencional, sino que probablemente el contrato ya venga con cuestiones por ahí que son poco claras, cláusulas que a lo mejor están siendo no son aplicables en estricto sentido para este tipo de inmuebles. Es decir, hay cuestiones que tienes que revisar 3 veces el contrato para que no se te pase ninguna cláusula importante que pueda tener implicaciones negativas en tu fluidez, en tu flujo efectivo de este año. Entonces esas fueron las dos consideraciones en el caso de que aceptase. Sin embargo, con todo esto que estamos observando, y una cuestión adicional es la angularidad de la carta, que aquí son posiblemente dos, y digo posiblemente porque quien es más angular en esta carta es Plutón. El segundo es Urano, pero Urano también ya está considerándose dentro de la casa 8 por conjunción con la Luna. Entonces ese no lo consideraría tanto, pero sí el hecho de que Plutón esté en esa casa 4, ya haciendo aspecto casi partil bueno, es partil, pero es casi perfecto con la cúspide de la casa 4, lo cual ahí de nuevo confirma que esos vicios ocultos pueden ser bastante severos de ese inmueble, y lo cual implica que pueda hundir los recursos del cliente. Entonces mi dictamen para responderle al cliente fue no. O sea, el dictamen como tal es
no hagas la renovación porque entiendo que desde tu contexto lo que te preocupa es tu liquidez. Y si eso es lo que te preocupa más allá de tener la renovación, es un no, porque la renovación no implica un elemento propicio para tu economía. De nuevo, si bien se presentan las condiciones para que la renovación se ejecute, las consecuencias son negativas tanto para el inmueble como para tu economía a corto plazo. Así que, si se dan cuenta, ya la carta, este tipo de cartas nos entrega muchísima información para darnos cuenta eh, que hay cuestiones que no necesariamente están presentes y que la configuración celeste de la pregunta cuando estamos en esos momentos de angustia y la lanzamos y la evaluamos con el rigor que corresponde, nos puede tener estos detalles que no son previsibles al momento de actuar y nos da mayor información y ya el cliente decidirá si aborda o si avanza. Que en el caso de este cliente me dio, porque esto fue una carta de febrero también, enero, no recuerdo bien si fue entre enero o febrero, eh, y apenas, ahorita la estoy publicando, esta evaluación de esta carta, porque apenas recibí el feedback de este cliente, en el que en efecto decidió abortar. Le hubiera encantado mantener la renovación de su base de operaciones, pero sí, digamos que compaginó muy bien la interpretación del dictamen, el resultado, con todos los detalles de la evaluación técnica de la carta del momento, con su intuición, con su instinto de no querer renovar porque lo que necesitaba era proteger su efectivo de este ciclo anual. Por lo cual él decidió moverse a otro lugar, a este nuevo otro lugar. Me comentó el cliente que se sintió muchísimo mejor. El precio fue un precio que era fácilmente sostenible para el año. Además de que estaba en condiciones inmejorables, según él, y que esto le dio un sentido favorable para hacer unos ajustes de inversión que él estaba planteándose para este año, lo cual lo permitió debido a que en la renovación, o más bien el nuevo contrato del nuevo lugar, le permitió tener un poquito más de capital para que se pueda dirigir a otros enfoques en donde él estaba planteando llevar su negocio.